Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros nos tocó el tema número 3, que es consideraciones éticas, aspectos legales y de seguridad de la inteligencia de negocios y de la inteligencia artificial. El equipo está conformado por Jennifer Lucero, José Gael y su servidor Ramón Bravo. A continuación les hablaré un poco de lo que es acerca de la introducción, que esta han transformado la forma en la que las organizaciones han analizado y tomado las decisiones. Sin embargo, su uso también plantea importantes retos legales, ya que implica el manejo de grandes volúmenes de datos, la automatización de procesos que pueden afectar directamente a las personas. Por esta misma razón, es necesario considerar aspectos legales que regulen su aplicación con el fin de proteger derechos tanto como la privacidad, la propiedad intelectual y la seguridad de la información misma. En este contexto surgen distintas normativas y principios que buscan garantizar su uso responsable y ético. Para continuar, tenemos lo que es las consideraciones legales en la inteligencia artificial. Estas consideraciones legales en la inteligencia de negocios, que es el BI, y la inteligencia artificial, que es la IA, surgen debido al impacto que tienen estas tecnologías de la sociedad. No se trata solamente de sistemas que procesan información, sino de herramientas capaces de analizar datos, predecir comportamientos e incluso poder tomar decisiones que afecten directamente a las personas. Un ejemplo de la IA puede decir si alguien obtiene un crédito para recomendar productos o filtrar candidatos para un empleo. Esta misma implica riesgos importantes si no existe una regulación adecuada como discriminación, uso indebido de los datos o falta de transparencia. Por eso el derecho busca establecer límites, responsabilidades en el uso de estas tecnologías. Después continuamos con lo que son los antecedentes legales. Estas son las bases de la inteligencia artificial. No surgieron de la nada, sino que provienen de distintas áreas de derecho que se han ido adaptando conforme avanza la tecnología. Uno de los fundamentos más importantes es el derecho informático, que regula el uso de las tecnologías de la información. Este tipo de derecho comenzó a desarrollarse cuando las computadoras empezaron a utilizarse de forma masiva y surgió la necesidad de controlar su uso. Además, el derecho informático también contempla los delitos informáticos, como por ejemplo el acceso no autorizado a sistemas, que es el hackeo, el fraude electrónico, robo de identidad o manipulación de información. Para esto mismo, otro elemento fundamental es la protección de datos personales. Esta se ha vuelto esencialmente relevante con el uso del Big Data, de la IA y la inteligencia de negocios. Estos dependen en gran medida de grandes volúmenes de información, muchos de los cuales pertenecen a personas. Esta área del derecho busca garantizar que los datos se recolecten con un consentimiento autorizado, que las personas sepan cómo se utilizan, exista seguridad en su almacenamiento y no se utilicen con fines indebidos. Esto es muy importante porque sin una regulación adecuada, las empresas podrían usar información personal sin límites, lo que afectaría la privacidad de los usuarios. También es importante los derechos humanos digitales, que son los mismos derechos que tenemos en la vida normal, pero ya aplicados al mundo del Internet y la tecnología. Como cada vez hacemos más cosas en línea, necesitamos reglas para protegernos. Y entre los derechos digitales más importantes están lo que es derecho a la privacidad, que puedes decir quién ve tu información personal. También derecho a acceso a la información, que todos debemos poder encontrar información correcta y confiable en Internet, a la no discriminación, que nadie debe ser tratado injustamente por su raza, género, edad u otra característica. También tenemos derecho a la seguridad digital, que nuestros datos y actividades en Internet debe estar protegida contra hackers o robos. Estos derechos llegan a ser muy importantes cuando hablamos de la inteligencia artificial, porque los programas de la IA pueden tomar decisiones sobre las personas, como hasta cómo poder aprobar un préstamo o mostrar ciertos contenidos sin que nosotros sepamos cómo lo hicieron. Por eso es necesario que haya reglas claras para que estas decisiones sean justas. Ya organismos internacionales como lo es la UNESCO han creado lo que son principios éticos para ayudar a que la IA se use de manera responsable y segura, y para que en el futuro haya más leyes que protejan a todos en el mundo digital. Pasando al tema 3.2.2, propiedad intelectual, que esta protege lo que las personas crean con su consentimiento, como programas de computadora, algoritmos, bases de datos o contenidos digitales como imágenes, videos, música o textos. Esto también aplica cuando se utiliza inteligencia artificial para generar esos contenidos. Sin embargo, la IA plantea nuevos desafíos legales. Por ejemplo, si un sistema de IA crea un contenido, no está claro quién es considerado el autor.
y es donde entra lo que es la autoría, que las leyes tradicionales establecen que solo las personas pueden ser autoras. Así que es donde surge la duda de que el autor sería la persona que programó la IA o la persona que la utilizó para generar el contenido o incluso nadie. Otro tema importante es que la IA necesita datos para aprender y generar contenido. Algunos de esos datos pueden ser o estar protegidos por derechos de autor, lo que puede generar conflictos sobre quién puede usar esa información y cómo. Además, el contenido generado por IA a veces puede parecerse mucho a obras existentes, lo que podría considerarse plagio o uso indebido de esas obras. En países como México, la ley aún no reconoce a la IA como autora, por lo que solo las personas pueden ser autoras. Las creaciones de IA pueden obtener una protección legal clara y existen vacíos legales, es decir, que hay situaciones que la ley todavía no regula. En pocas palabras, la IA puede crear contenido, pero la ley aún no tiene reglas claras sobre quién posee esos derechos ni cómo proteger esas creaciones. Continuando con el subtema 3.2.3, leyes de la robótica, nos habla que, aunque no existen leyes universales obligatorias específicas para el uso o el control de este tipo de inteligencia artificial o robótica, la UNESCO sí establece algunos principios éticos que deben de seguir las personas que desarrollan este tipo de inteligencia artificial, así como las personas que hacen uso de ellas. Esos principios no son leyes como tal, hay que aclarar eso, pero ayudan a orientar a los países en la creación de las regulaciones propias, que en las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles países o qué sectores del mundo ya han podido establecer algunas regulaciones para la robótica o la inteligencia artificial. Entre los puntos más importantes que destacan en los principios éticos, tenemos el punto número 1, que es la transparencia en los sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que desarrollan algún tipo de inteligencia artificial deben de entender cómo funciona su inteligencia artificial y por qué tomas ciertas decisiones. Eso para evitar confusión o injusticias en los resultados que te arrojen. Como siguiente punto tenemos la responsabilidad de los desarrolladores. Como ya lo mencioné, esto implica que siempre debe haber alguien que responda por los errores o consecuencias del sistema, aunque la decisión la haya tomado una máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber una persona física que siempre responda ante los errores o aciertos de la inteligencia artificial. Como siguiente punto tenemos el control humano, que como es parecido al punto anterior, pero esto indica que los sistemas importantes no deben de dejarse completamente en control de la inteligencia artificial, sino que una persona debe supervisar y poder intervenir dentro del sistema de la inteligencia artificial. Y como último punto o principio ético que tenemos es la no discriminación. Esto quiere decir que la IA debe ser imparcial y justa y no debe favorecer ni perjudicar a ciertos entornos o grupos por errores o sesgos en los datos que uno le proporcione para algún tipo de información. Esto es específicamente relevante porque muchos sistemas de IA funcionan como un tipo de caja negra. Quiere decir esto, que toman decisiones sin que se entienda claramente cómo lo hacen, o de dónde viene, o si la información está verificada o no. Continuamos con el subtema 3.2.4, que habla de el estado de legislación en el mundo y en México. Básicamente habla un poquito más de lo que había mencionado anteriormente, que de las leyes y regulaciones en el mundo. Esto nos habla nuevamente que a nivel global la regulación de la inteligencia artificial ha avanzado de manera un poquito desigual, ya que, por ejemplo, en Europa se han establecido regulaciones más estrictas que clasifican a los sistemas de IA según su nivel de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Según la información o, o datos que la IA nos pueda proporcionar para diferentes sectores industrial, educativo, etcétera, ¿no? Lo que permite controlar mejor su uso. Otros países también han comenzado a desarrollar estrategias normativas, aunque muchos aún están en proceso. Hablando un poquito específicamente en México, la situación es un poco distinta, ya que actualmente no existe una ley específica que verifique y persiga a la inteligencia artificial, vaya que la esté inspeccionando constantemente. Pero lo que sí hace México en este tipo de regulaciones es que utiliza algunas leyes generales para cubrir algunos aspectos. Esto quiere decir que utilizan algunas leyes que existen aquí en México que puedan abarcar también para ese tipo de sistemas. Por ejemplo, tenemos las leyes de protección de datos personales, que estos pues básicamente ya sabemos que buscan cuidar la información de las personas, asegurando que las empresas no solo lo hacen bajo el consentimiento de las mismas y no para otro tipo
de, de situación, la protejan adecuadamente y no la utilicen de forma indebida. También tenemos las leyes de derechos de autor. Esto protege las creaciones como textos, programas o contenido digital, evitando que otras personas las usen, copien o distribuyan sin permiso del autor que las creó. Y por último tenemos las regulaciones del comercio electrónico, que estas establecen reglas para las compras y ventas en línea, garantizando seguridad en las transacciones, protección al consumidor y validez legal de los contratos digitales. Estas leyes ayudan a proteger a los usuarios de la inteligencia artificial, ya que no pueden plagiar ni copiar la información que uno haya creado, y también si uno le proporciona datos personales como información, direcciones, entre otros, no deben de ser un mal uso de ellas, básicamente nada más para lo que uno está usando la inteligencia artificial. Entonces, este tipo de leyes generales aplican para en caso de errores o de consecuencias de la inteligencia artificial, pero como tal no existe aún una ley específica que nos hable sobre el uso y la inspección de la inteligencia artificial y la robótica. Como conclusión, tenemos que las consideraciones legales en la inteligencia artificial y la inteligencia de negocios se basan en distintas áreas del derecho que han evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías. Aunque ya existen fundamentos importantes como el derecho informativo y la protección de datos al consumidor, todavía hay muchos desafíos por resolver. El principal reto es lograr un equilibrio entre el avance tecnológico y la protección del derecho de las personas, asegurando que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable, segura y justa para todos los usuarios. Esto sería todo de nuestra parte. Espero que hayan comprendido de manera correcta los temas que les explicamos y muchas gracias por su atención.